¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. De nuevo, bienvenidos al taller de historia de cada lunes. Un agradecimiento al Yucatán Country Club por estas oportunidades, por fomentar la historia verdadera de nuestro país, de nuestro México, en épocas pues tan especiales como las que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel nacional e inclusive a nivel regional. Muchas gracias a todos los que nos ven. Saludos a todos los estados de la República Mexicana, a todos los estados hermanos de Yucatán que nos ven, la península de Yucatán, y a todos los demás estados también, los del centro de México, los del norte, los del occidente, los del oriente. Veracruz también nos escribe. Un saludo grande a Veracruz, Tamaulipas, Monterrey. Nuestros amigos de Monterrey, un gran saludo a mis amigos de Monterrey. Qué bueno que les interesa mucho esta historia. Saludo también a Ecuador. Los hermanos de Ecuador también nos han escrito. Y pues qué bueno que si son mexicanos, un gran honor de lo que nos vean desde allá, y si no lo son hermanos ecuatorianos. Qué bueno que se interesan por la historia de México, porque de alguna manera, como hemos dicho en alguna otra ocasión, nuestra historia de los países hispanoamericanos, sudamericanos en este caso, pues están hermanados, muy similares a la historia mexicana. Pues bien, saludos también a Canadá, que nos escribe, Montreal, un gran saludo a Montreal, saludo a Toronto, también Vancouver, que también nos ha escrito, Los Ángeles, Camarillo, California, que siempre pasa lista. Muchas felicidades a Camarillo porque siempre nos está viendo, Houston, en fin. Y en el otro lado del mar, pues también nos ve, nos ha mandado saludos de Alemania, de Australia, y en fin, qué bueno que las redes sociales llegan a todos lados y que podemos ver toda esta parte muy interesante de la historia de México. Pues bien, vamos a continuar con nuestro tema del Maximato, y especialmente con ese periodo de Emilio Portes Gil, de casi 2 años en el poder. Bueno, no fueron 2, fueron un año y un poquito más. ¿Qué hizo? Al notar que la guerra cristera estaba ganando y Calle se encontraba, quién sabe en qué latitud del viejo continente, tenía que tomar una decisión. ¿Por qué? Y aquí vamos a analizar, como lo han hecho varios de mis maestros, por qué Emilio Portes Gil se la jugó así. Miren, hay muchos datos que nunca nos van a decir. Eso es un hecho y así ha sido toda la vida. Sin embargo, se intuyen, se presumen, y por otros datos que tienen que ver con los datos directos, el historiador puede saber e implementar una hipótesis que muy probablemente sea real. Bueno, ¿qué pasa aquí? La información escueta que Amaro le da a Portes Gil es patética. La guerra cristera no la habían podido parar en ya varios años de guerra, desde el 25 hasta ahorita que ya estamos en el 29. Y lo peor era que no había avance del ejército. ¿Cuánto estaba costándole esta absurda guerra al gobierno mexicano y a los mexicanos? Independientemente del dinero, las vidas humanas, como pasa ahorita con lo de el narcotráfico, las vidas humanas que se estaban dando, porque ya una guerra por ambos bandos de exterminio, ya se había llegado a tal grado al hastío por parte del ejército federal, como también por parte de los cristeros, y lo peor que te podía pasar era caer como prisionero de uno u otro bando, porque, ay Dios, ahí sí, te torturaban como si fueras ganado, te colgaban, te capaban, en fin, era una cosa espantosa. Pero lo peor era que ni durante todo el periodo de Calles, ni ahora en estos meses de Portes Gil, había avance. Al contrario, había retroceso. Y es muy posible que el informe era que los cristeros estaban ganando y que se acercaban peligrosamente a México. Para el cristero, o para el pueblo cristero,
ya la pelea no era contra Calles. Calles ya no estaba, al menos en apariencia. Era contra el gobierno. El gobierno que seguía sosteniendo una serie de leyes que les impedía la libertad de cultos, la libertad de su propia religión, por así decirlo. Entonces había que acabar con ese gobierno. Y se estaban acercando las garitas de la Ciudad de México. Ya había cristeros. Los grupos secretos, como los que había fundado Capistrán Garza, ya habían pululado y crecido en diferentes ciudades. Guadalajara, Morelia, Querétaro, Guanajuato, sobre todo Guanajuato. Entonces, las armas les llevaban los cristeros por todos lados. ¿De dónde las sacaban? De algún mercado negro. Pero las tenían los cristeros. Tenían armas tan buenas como el ejército. Y cualquier parecido con el narco, quizás sea pura coincidencia. Quizás los propios soldados los armaban. El hecho es que para 1929 Portes Gil se enfrentaba a una cruda realidad que tal vez Calles lo sabía, pero que se negaba a aceptar. La guerra cristera estaba perdida por parte del gobierno. Y que si esto seguía, tarde o temprano iban a tener que ceder, que era lo que pretendía Obregón y que no se logró por el asesinato. Entonces, ¿qué pasaba? Pues aquí viene lo interesante. Portes Gil se la va a jugar y va a retomar el plan que tenía Álvaro Obregón. Obregón ya tenía avanzado unos pasos para un entendimiento con la alta jerarquía del clero. De hecho, el día que lo mataron, después del almuerzo de la bombilla, iba a reunirse con altos jerarcas del clero, con Pascual Díaz y con Leopoldo Ruiz y Flores. O sea, ya había un avance que Calles cortó, pero que ahora había que retomarlo. Ahora, y esto usted se preguntará, ¿no lo iba a enemistar con Calles cuando regresara Calles? Que no sabía realmente cuándo iba a regresar. No, Calles le reclamaría, y conociendo a don Plutarco, sería la muerte política de Emilio Portes Gil. Sí, sí. Pero aquí viene lo que nos dicen varios autores. Emilio Portes Gil puso quizá en la balanza dos cosas. Ese disgusto con Plutarco Elías Calles, que a lo mejor no lo era tanto si lo sabía manejar. O dos, como no sabía cuándo regresaba el jefe máximo, y el ejército cada día había más deserciones para pasarse con los cristeros, los dos cada vez más ganaban. ¿Qué pasaría si Portes Gil perdía la guerra? Si los cristeros llegaban en un momento dado a ocupar la Ciudad de México o las garitas de la Ciudad de México. O vamos a hablar en plata. O había un golpe de estado del propio ejército. Al fin de cuentas no era Plutarco Elías Calles el presidente, era un pelele, que era Emilio Portes Gil. Y le daban la razón a los cristeros. Entonces cuando llegara Calles, ya los cristeros estarían en el poder. Por así decirlo. Entonces, ¿qué era mejor? Contener la ira de Calles, llegando a un arreglo con la alta jerarquía eclesiástica, o jugársela. Las opciones, las probabilidades eran perder la guerra, y con la idea de Calles ya no los iba a encontrar. Y quizá hasta el mismo aeropuerto lo hubieran detenido. Porque además se hablaba de que los jefes cristianos estaban en pláticas con varios militares, entre ellos con Saturnino Cedillo e inclusive con José Vasconcelos. Entonces, la cosa se ponía fea porque además faltaba la convocatoria a las elecciones. ¿Cómo iban a convocar elecciones si los cristianos tenían ya ganado la mitad del territorio? ¿Con qué le iba a salir a don Plutarco cuando Plutarco llegara y ya estuviera empoderado
José Vasconcelos con el apoyo impresionante de los cristeros, con la lana del clero y con la política y con las armas de los cristeros. Se hablaba mucho de que Vasconcelos se iba a lanzar como candidato opositor al callismo. Si Obregón estaba o quería pactar con el clero por intereses personales, para él quedar bien y ser el ídolo de ídolos, Portes Gil tenía que pactar con el clero por necesidad, por sobrevivencia. Y una vez que se pactara y sobreviviera, ya vería cómo se le tiene, ya era el segundo problema. Es como aquel que se muere de hambre. Mi problema es comer hoy, ya mañana veré. Pero lo mismo, ese es el análisis que podemos hacer. ¿Por qué Portes Gil hace algo que parece incongruente conforme a la política callista? Y más en un individuo que definitivamente estaba dominado por Plutarco Elías Calles. Porque era la única opción. Si quería salvar las elecciones a favor de don Plutarco, que iba a poner al candidato, y quería salvar al gobierno del maximato, del jefe máximo, había que pactar. Y Obregón, muy inteligentemente, había abierto el camino para pactar, no con los jefes cristeros, no con Gorostieta, bueno, en este momento ya estaba muerto Gorostieta, pero no con ningún jefe cristero, sino con el alto clero. Al clero era el que había que jalar. ¿Y cómo jalarlo? Que el clero abandone a los cristeros, o sea, que el clero sea el que le diga a los cristeros, se acabó la guerra. En pocas palabras, el chiste era darle por su lado a la iglesia para que la iglesia abandonara a los cristeros y los cristeros, muy obedientes, creyeran la palabra de la iglesia. O sea, la idea era una especie de traición que la iglesia les jugaría a los cristeros. Y aquí se va a dar algo que también innoda mucho a la iglesia mexicana. Bueno. Porque van a darse ciertas condiciones acá muy terribles y muy corruptas que se van a dar. En verdad, Jan Meyer analiza muy bien esto y en uno de los capítulos le llama la traición de la Iglesia Católica a los cristeros, porque los van a abandonar. ¿Qué va a pasar? Había que contactar con los mismos que había contactado Obregón, que eran Pascual Díaz y el obispo Ruiz y Flores. ¿Por qué ellos dos? Porque eran los que el Papa Pío XI había nombrado como los representantes para tratar este asunto cristiano desde hacía años cuando gobernó Calles. Fueron aquellos dos que les conté que fueron a la casa de Calles y no llegaron a ningún entendimiento. Bueno, pues ahora Obregón ya había hablado con ellos en secreto para sondear el asunto, pero ahora había que hablar con ellos en realidad, ya. Llegar a unos arreglos, como se va a llamar en la historia, como le llaman Vasconcelos, los arreglos que se van a dar entre el gobierno y entre la iglesia. Nada más que aquí tenemos que entender esto. Estaban ganando los cristeros y las condiciones, fíjense qué interesante y cómo va a estar la corrupción que invadió, incluyendo a los altos jerarcas de la iglesia. Porque Pascual Díaz y Ruiz y Flores van a ser unos mentecatos. Unos mentecatos que van a entregar a los cristeros. Ahora, fíjense qué interesante. Porque al jalar los Portes Gil, ellos tenían el poder de poner condiciones. Porque estaban ganando. Pero no. Las va a poner el gobierno. O sea, en este caso,
Los que estaban perdiendo van a poner las condiciones. Los que estaban ganando los van a aceptar. ¿Qué cosas? ¿Qué pasa en México? En México 2 y 2 son 4. Ni 4 y 2 son 6, ni 6 y 2 son 8, ni 8 y 16. O sea, ¿qué pasa? Y no de ahora, ¿eh? Fíjense desde cuándo traemos este relajo. Y en efecto, se llevan a cabo las reuniones casi en secreto. Y digo casi porque no fue tan en secreto. Porque por sí lo dio a conocer a la prensa, precisamente para presionar a los obispos. Y se van a dar aquellos famosos arreglos vergonzosos entre la Iglesia Católica Mexicana y el gobierno mexicano. ¿Qué arreglos fueron esos? Obviamente, vamos a ir por partes. Primero, se abrirían todas las iglesias otra vez. Les recuerdo que desde 1926 las iglesias estaban cerradas. Estamos al 29. Ya tenían 3 años cerradas las iglesias. Se abrirían todas las iglesias. Segundo, se les devolvería las iglesias a los párrocos. Y todos aquellos seminarios o escuelas que no hubieran sido demolidas, se les devolvería a los monjes, monjas y a los académicos. Universidades y todo eso, seminarios, etc. Siempre y cuando no hubieran sido demolidos, obviamente que existían. Allá quedó muy contento Pascual Díaz y el obispo Ruiz y Flores. Se les devolvía todo. Volvían a abrir todo. Eso era importante. Que la gente, esa gente ignorante pero buena del pueblo mexicano, al ver abiertas las iglesias, se van a olvidar de todo. Las iglesias, volvemos a estar con Dios. Va a haber misas, confesiones, sacramentos, primeras comuniones, matrimonio. O sea, eso era importante. Diré, bueno, pues hasta ahorita no tiene nada de malo. Pero aquí viene la cuestión. Pero por decir condiciona. Todo esto se los voy a devolver. Pero con una condición. ¿Con cuál? Que se rindan los cristianos. Ustedes tienen el poder, porque son los obispos y además representantes del Papa, de pedirles que entreguen las armas. Que entreguen a que en cada municipio, cada cabecera municipal, va a haber un representante del gobierno federal que va a recibir todas. Tienen que entregarlas. Si los cristeros no entregan, primero la entrega de armas de los cristeros y luego nosotros entregamos los edificios y los templos. Estaban ganando. Si esto hubiera durado 6 meses más, como dice Jan Meyer, hubieran ganado la guerra los cristeros. Y hubiera salido Vasconcelos como candidato y hubiera sido el presidente de la República. Y muy probablemente esto hubiera sido otro cantar. La historia hubiera tomado otro camino, como el que tomó. Pero las circunstancias de la vida y de la historia no están hechas solamente por lo que pudo ser, sino por lo que es, por lo que fue. Y aquí se va a torcer, no a torcer, sino va a seguir todo como estamos así. Los obispos, ¿qué dicen? Dicen que están de acuerdo, pero solo piden una cosa: que le respeten la vida a los cristeros. Que se le respetara la vida. Por Tesquil dicen que no hay problema. Siempre y cuando entreguen las armas, se les respeta la vida. Y todo termina en la paz. Pero si no la entregan, se entenderá que están en pie de guerra y la guerra seguirá. Y estos son
los famosos arreglos que se dieron. La victoria, jóvenes, era un hecho. La victoria de los cristeros. Los que han tratado el tema cristiano, que no son muchos por cierto, el mejor ha sido John Mayer, 3 tomos de esto. Analiza de tal manera, pone las fuentes, los fundamentos, los periódicos, las fotografías. Era cuestión de esperar, ni siquiera un año, 6 meses más, y el triunfo era rotundo de los cristeros. Vasconcelos saldría como candidato apoyado por ellos y ganaría. Y no hubiera habido nada de lo que pasó después, ni el sistema revolucionario, ni nada por el estilo. Pero aquí, hagan de cuenta la guillotina. ¡Pam! Se dieron. Se dieron. Un dato interesante, luego esos 2 obispos van a quedar muy mal ante la gente, pero muy mal, y Leopoldo Ruiz y Flores de hecho va a ser totalmente desconocido luego, el Papa mismo lo va a desconocer, años después. Pero bueno, obviamente sale en todos los periódicos la declaración de los obispos, le piden a los cristianos que entreguen las armas, que ya se abrió todo. El gobierno solo cede porque le convenía abrir por el momento las iglesias. Sería lo único que abrirían. Después entregarían todo hasta que los cristianos no entregaran las armas. Se abren las iglesias y esto causó un impacto tremendo. 3 años de cerrado los templos. La gente enloqueció. Se podía ir a misa otra vez. Ya no era un delito escuchar la misa. Se podía volver a ver al Santísimo. Se podía llevar los sacramentos. Se podía ver al Padrecito normalmente vestido con su traje de sacerdote. O sea, esto impactó. Y Meyer lo narra con un detalle increíble. Impactó, pero impactó tremendamente. Y entonces la iglesia pide, nada más que eso sí, para que todo vuelva a la normalidad, se siguen abriendo más iglesias, hijos míos, tienen que entregar las armas. La guerra ya terminó. Ya hay paz. Entreguen las armas. En cada cabecera municipal van a ver allá personajes del gobierno federal y a ellos van a entregar las armas. Repito, como dije hace unos momentos, el pueblo mexicano, ignorante, sí, pero bueno, confía. Y colas inmensas, como aparecen en las fotografías, se arman en las cabeceras municipales para entregar armas, muchas armas. Pero aquí está la cuestión interesante. Una vez que entregaban las armas y los cristeros se quedaban sin armas, a la vuelta de la esquina estaban los francotiradores del gobierno y empiezan a venadear pam, 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 pam a la mayoría de los líderes cristeros. O sea, entregaban las armas pero no los dejaban vivos. Entonces el gobierno no cumplió. Claro que no cumplió, por supuesto que no cumplió. Y la iglesia no protestó, no se hizo para atrás. No hay ningún documento ni ninguna publicación que nos diga que Ruiz y Flores o Pascual Díaz protestaron por esto. No. Y los empiezan a matar. O sea, venadear, ya sin armas. Cuando los cristeros empiezan a darse cuenta que habían sido traicionados y los estaban eliminando, quitándole las armas, y que era una forma sutil de vencerlos, entonces vuelven al campo y a la guerra. O sea, la guerra no se terminó. Lo que quería por no se terminó, pero sí ocurrió algo muy interesante. Se debilitaron. La mayoría de los líderes de las guerrillas cristeras, que eran los cabecillas, se los habían escabechado, porque fueron los primeros en entregar las armas. Y a muchos más. O sea, estaban diezmados. Ya no era lo mismo. Ahora, la rueda de la fortuna gira y ahora son ellos los que están perdiendo, los cristeros. Porque obviamente ya eran menos
con menos armas, y ya más o menos habían detectado dónde estaban sus madrigueras. Y entonces vuelven al campo, pero abandonan todo lo ganado, porque ya no lo podían sostener. El resultado, le salió bien la jugada a Portes Gil. Le salió excelentemente bien la jugada. Eliminaba el problema cristero, entre comillas, porque si bien cuando antes de los arreglos los cristeros estaban en una etapa victoriosa de un 95%, ahora están en una etapa victoriosa de un 35%. O sea, había bajado tremendamente. Y el ejército los empieza a copar, y ahora sí, a refundir los saqueos en los altos de Jalisco, o en la propia ciudad de Guanajuato, en el Bajío. Ya sabían dónde encontrarlos, porque de ahí salían para depositar las armas. Y cuando se echaban para atrás, nos vieron que era una trampa, pero ya estaban, por así decir, desnudos. Y el gobierno empieza la persecución contra los cristeros, quienes nunca más van a poder volver a tener la fuerza que tuvieron en ese momento. Doble victoria. Eliminaba el peligro muy fuerte de los cristeros, y además la posibilidad de un apoyo popular y armado para Vasconcelos, si es que se definía a lanzarse como candidato. Y para coronarlo con una cereza en el pastel, en ese momento también hay un pequeño problemilla, ¿ok?, con estudiantes de la Universidad Nacional de México que apoyaban a Vasconcelos, que había sido el rector. Y para evitar problemas, ¿ok?, Portes Gil jala a los líderes estudiantiles. Después de todo no era tan pelele el tipo, jala a los líderes estudiantiles y les concede por ley la autonomía universitaria. Es cuando la Universidad Nacional de México se convierte en UNAM, Universidad Autónoma, Universidad Nacional Autónoma de México. 1929. Dentro de unos años, la UNAM celebrará sus 100 años de Universidad Autónoma, en el año 2029. O sea, Portes Gil ya solo era esperar a Calles que regresara de su viaje de inspección por el mundo europeo y darle unas buenas cuentas. Si bien no había logrado aplastar, borrar a la rebelión cristera, que ahora ya no era una revolución, y ahora era, y bien lo dije, lo acabo de decir, una rebelión ya, pero ya el peligro de un golpe de estado, de un derrocamiento, ya no había. Los cristeros ya eran una fuerza guerrillera bastante debilitada. Los estudiantes contentos con su autonomía, la madre Conchita presa en las Islas Marías, Toral muerto, los obregonistas desaparecidos, no vuelven a aparecer nunca, y por lo tanto lo que sobresalía ahora era el callismo. Y en efecto, don Plutarco regresa a México, contento, feliz de la vida. Había viajado mucho, había conocido muchas cosas, había estado en diferentes lugares. Y también aquí hay parte que tampoco se dice mucho, y no se dice por obvias razones. Miren, si ustedes viven en la Ciudad de México o están en la Ciudad de México, hay un archivo museo que es la casa de Plutarco Elías Calles, la casa donde vivió él y donde fue velado cuando falleció a mediados de los años 40. Era la casa de don Fernando Torreblanca y doña Hortensia Elías Calles. Doña Hortensia convirtió esa casa en el archivo particular de Plutarco Elías Calles. La UNAM ha editado 2 o 3 tomos gigantescos
del archivo que se llama Archivo Torreblanca Calles, con fotografías inéditas, solo las tienen esos libros que su servidor posee, y un montón de documentos rarísimos que doña Hortensia, realmente amante de la historia y de la verdad, hay que reconocerlo, editó. Y si alguno de ustedes conoce la famosa Capilla Alfonsina, que fue la famosa casa de don Alfonso Reyes, el pensador mexicano, es una biblioteca enorme que la gente puede ir a consultar y puede estudiar, algo así en menor escala es el archivo Calles Torreblanca, en donde casi nadie va, bueno, nadie va porque no lo saben, pero se puede estar en la calle Guadalajara, de la Ciudad de México, se puede visitar. Es una casa muy bonita, gigantesca, tipo castillo, tiene dos, se dice, almenas, una entrada. Inclusive don Fernando tenía mucho contacto con Miguel Alemán y con varios cineastas mexicanos de la época de oro del cine mexicano, y varias películas se filmaron ahí en su casa, prestaba la casa. De hecho hay una película muy famosa que se hizo en 1953, tal vez ustedes se acuerdan de ella, que se filmaron, todos los artistas participaron en esta, dirigida por Emilio Fernández, que era muy amigo de Fernando Torreblanca y de Hortensia Elías Calles, que se llama Reportaje, en donde son como unas 10 o 12 historias sobre el Año Nuevo, y una historia que dura 40 minutos se desarrolla en la casa de Fernando Torreblanca. Una historia de están festejando el Año Nuevo, precisamente en esa escena aparece Pedro Infante, que es el dueño de la casa en la escena, Carmen Sevilla, una artista española guapísima, que desgraciadamente hoy tiene más de 80 años, pero más de 90, perdón, y tiene Alzheimer. Aparece Manolo Fábregas, Domingo Soler en esa escena, y claramente se ve la casa, la entrada, lo que es el hall donde estaba la fiesta, y el estudio de Plutarco Elías Calles. O sea, está muy interesante. Si la pueden conseguir o la pueden ver en internet, se llama Reportaje, y vean la escena, ¿okay? Solo son 40 minutos donde sale Pedro Infante, pero está filmada toda en la casa de don Fernando Torreblanca y Hortensia Elías Calles. Pues esa casa ahora es el Museo Archivo, que los nietos de Plutarco Elías Calles tienen. De hecho, uno de los nietos, Alfredo Elías Calles, ahí hizo su primera presentación de un libro interesantísimo, que se lo recomiendo también, que se llama Yo fui Plutarco Elías Calles, escrito por Alfredo Elías Calles, uno de los nietos, hijo de Alfredo, del hijo de Plutarco, uno de los más chicos, que trata sobre, es como que lo cuenta el espíritu de Calles. Empieza donde Calles muere, okay, y el espíritu empieza a contar muchas cosas interesantes, interesantísimo, está muy bien hecho. El libro se llama Yo fui Plutarco Elías Calles, editorial Planeta. Interesante ese libro, muy interesante. Lo escribí en México, en el editorial El Péndulo está, la librería El Péndulo, y probablemente en otros lugares, en Gandhi, se los pueden conseguir. Muy interesante. Okay. Pues entonces, esa casa tiene un montón de secretos, porque hay archivos, fotografías, archivos, cosas que el investigador puede ver. ¿Cuál fue la ventaja de doña Hortensia? Que fue muy abierta a la verdad histórica. A pesar que su padre era Plutarco Elías Calles, y que además, pues obviamente, ha pasado a la historia como un mentecato, pues ella lo abrió, ¿okay? Y en las pláticas que daba, las conferencias que daba en el Colegio de México, hablaba de la verdad histórica. Y que ocultar la verdad no lleva a nada, porque a fin de cuentas se va a saber la verdad. Entonces, aquí aparecen muchas cosas, y una de esas es ese momento casi desconocido de la vuelta de Plutarco Elías Calles, ese final del 29, cuando volvió de Europa, porque Plutarco viene cambiado. Le había impactado, y esto es interesantísimo, le había impactado todo lo que estaba pasando en Europa, pero especialmente le impactó el Partido Nacional Socialista. Porque aunque no estaba en el poder, Calles pensaba, y lo decía a Luis N. Morones, a Melchor Ortega, a Luis C. de León, de que ese partido
más temprano que tarde, llegaría al poder, como llegó en el 33. Porque estaba muy bien dividido y muy bien organizado, por no llamar manipulado. Manipulaba a los obreros, al ejército, a las juventudes, y los adoctrinaba, pam, 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 y con un líder o con líderes que impactaban. Pero eso unificó a una Alemania que estaba dividida desde la Primera Guerra Mundial por un mal gobierno como lo era la República de Weimar. Entonces a Calles, cuando regresa con un montón de, se les llamaba belices o petacas, no maletas hoy con rueditas, no, eran petacotas de fondo de madera además. Tenía ya la idea de hacer algo parecido a lo que había visto en Alemania. Una manera de unir los sectores, el sector popular, obreros, el sector campesino, CNC, el sector militar, unirlos en sectores en un gran partido. Ojo ahí. Ojo ahí. Muy pocos saben esto, pero es verdad. Ese partido, Calles lo va a querer crear antes de las elecciones, antes de que se nombrara al tapado, como se decía antes, hoy corcholata, pero se decía antes al tapado. ¿Quién sería el candidato? Pero no de él, sino de un partido. Y se le ocurre a Calles, porque esa fue mente de él, de fundar un partido. Que no en balde, las dos primeras palabras son similares a las alemanas. Partido Nacional Socialista. Partido Nacional Revolucionario. ¿Casualidad? En política, mis queridos oyentes y los que me ven, no hay casualidades. Todo está premeditado. Y van a ser el famoso Partido Nacional Revolucionario. El primer partido nacional, o sea, que hubo en todo México, que luego va a cambiar su nombre por Partido de la Revolución Mexicana. Y por último, pues lo que queda del Partido Revolucionario Institucional. Es el mismo. No es otro, es el mismo. Pero cuyo nombre fue el PNR. Luego PRM. Y luego ya en los años 40, hasta hoy, PRI. Pero esto y la definición del tapado, o como hoy le llamaríamos corcholata, lo veremos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Qué gusto de nuevo volver a saludarles. Y nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por este mismo medio. Que tengan ustedes una excelente semana.